¿vale? Bueno, primero presentarnos. Desde Granada Republicana UCA os damos las gracias por estar hoy aquí. Esta asociación lleva muchos años trabajando para la consecución de la República y realizando en memoria un trabajo riguroso y pionero en Granada, que es el mapa de la memoria de Granada, que ahora mismo estamos ampliando a nivel provincial. Hoy vamos a presentar la novela gráfica El abismo del olvido, con sus dos autores, Paco Roca y Rodrigo Terrasa. Paco estudió en la Escuela de Arte y Oficios de Valencia. Su trabajo se centra en los cómics, aunque compagina su tiempo con la ilustración, las charlas y los talleres. De hecho, ayer estuviste en nuestra magnífica Escuela de Arte de Granada con los alumnos. Y Rodrigo Terrasa es periodista y escritor. Trabaja en la revista Rabel del Mundo y es el documentalista de este trabajo. Ahora te preguntaré sobre eso, porque eso es mi campo. Esta novela gráfica, en la que a través de Pepica nos adentramos en la fosa del franquismo, explica muy bien lo que está ocurriendo en España. En Granada, en estos momentos, se están realizando trabajos en las fosas de exhumación, en las fosas de Vizna y Agrón. Hay fosas abiertas en esta provincia. Hoy aquí hay familiares de las víctimas de la fosa de Pinot-Genil y de Vizna, y familias de otras víctimas que no saben ni dónde fueron asesinados sus familiares ni dónde fueron enterrados. Algunos de estos familiares nos han contado estos días cómo se han sentido identificados con Pepica y su proceso, y no lo han hecho llegar. Quiero que lo sepáis. Se han emocionado. Muchas y muchos, como Pepica, se dan por satisfechos con poder haber llegado hasta aquí, estar a pie de fosa y ver que por fin se va a abrir, aunque no encuentren a sus familiares. Digamos que cada vez que aparece un familiar, y aquí hay varios familiares de Vizna y de Pinot-Genil que lo saben, todos sentimos que es nuestro familiar. Pero no solamente debemos rescatar los cuerpos, debemos rescatar su historia, contar quiénes eran, por qué lucharon, su sufrimiento y el sufrimiento y la represión de sus familias. Creo que este trabajo vuestro, Paco y Rodrigo, lo refleja muy bien. El reconocimiento de las víctimas del franquismo y la reparación de sus derechos son esenciales para consolidar este sistema democrático. Las fosas son una normalidad democrática. Recuperar a las víctimas no es solo una cuestión humanitaria o moral, sino un deber democrático que reafirma el compromiso con los derechos humanos y el Estado de Derecho. Todo esto aún es una asignatura pendiente en nuestro país, y por eso son importantes trabajos como el vuestro, que pueden llegar a todas las generaciones. Antes hemos comentado, como mi madre, en la que nos dice: tenéis que comprar este cómic, que es maravilloso, y que nos emocionan y que nos interpelan. Creo que una de las facultades que habéis tenido ha sido llegar efectivamente a todo el mundo, pero además llegar de una manera que incluso a personas que estamos acostumbradas y que hemos estado en muchas fosas, desgraciadamente, y trabajamos con víctimas y con familiares del franquismo, nos ha emocionado. Bueno, yo quería que empezáramos hablando, si os parece, de cómo se ha gestado, porque todo el mundo no sabe cómo se ha gestado esta novela, que hablaras del trabajo de documentación que has hecho, que me parece magnífico, porque yo veo muchas cosas que los que estamos a pie de esos trabajos lo percibimos, incluso cosas emocionales de la familia, y que nos dijerais cómo ha repercutido esto en vosotros. O sea, este conocimiento más directo de las víctimas del franquismo, del movimiento memorialista y de los trabajos a pie de fosa, ¿cómo ha repercutido en vosotros? Gracias. Nada, gracias a ti. ¿Se oye? Hola, hola. Hola. Bueno, lo primero, muchas gracias a todos por venir, porque nos han dicho que está Richard Gere aquí al lado, con lo cual tiene especial mérito que vengáis a vernos a nosotros. Pues, ¿por dónde empezamos? ¿Por la parte de dónde surge el proyecto? Sí. O sea, en realidad la parte de documentación es de los dos. O sea, yo siempre digo que Paco es un formidable periodista y todo el trabajo que hemos hecho ha sido... O sea, en ningún momento ha habido compartimentos estancos en el trabajo del cómic, salvo la parte del dibujo, que afortunadamente para todos nosotros se hizo cargo Paco. Pero el origen es un reportaje que yo publiqué en El Mundo en el año 2013. ¿2013? No, antes. Puede ser. 2013, sí. 2013, que era la historia de Pepica. Como tú decías antes, para nosotros Pepica es como el símbolo de miles y miles de familias en toda España, porque su caso, desgraciadamente, no es nada normal.
y para nosotros reflejaba muchas de las cosas que queríamos contar. Ella cuando yo la conocí tenía 80 años, ahora tiene 90 y pico ya y sigue viva y con el cómic en sus manos. Y ella consiguió una de las últimas subvenciones del gobierno de Zapatero con la Ley de Memoria Histórica de 2007 para exhumar la fosa en la que ella estaba convencida que estaban los huesos de su padre. Y lo tuvo que hacer no solo con todas las trabas que una señora de 80 años puede tener en un municipio en el que gobernaba el Partido Popular, además, con cientos de trabas administrativas sin ninguna ayuda, sino además con la amenaza contrarreloj de Mariano Rajoy, que prometió en campaña electoral de destinar 0 euros para las cosas de la guerra si ganaba las elecciones, como así ocurrió. Entonces, para nosotros tenía como todos los elementos de una gigantesca normalidad democrática. Cuando empezamos a sumergirnos teníamos el testimonio de Pepica, y yo la primera vez que la entrevisté oí hablar por primera vez de la figura de Leoncio Badía, del que después podemos hablar, que era el enterrador del cementerio de Paterna, un cementerio donde hay miles y miles de fusilados y miles de fosas comunes, que había colaborado con las familias de las víctimas para ayudarles a identificarlas. Entonces, nuestro trabajo de documentación principal fue intentar averiguar algo más sobre ese personaje, que era un poco el que le daba sentido a hacer este cómic. Y cuando localizamos a su hija y conseguimos hablar con ella, fue como que todas las piezas cuadraron. Entonces, ha habido una ardua labor de investigación para conocer bien la historia de Leoncio Badía, el enterrador. Sabíamos toda la historia bastante bien ya de Pepica y de su familia. A partir de ella conocimos otras muchas historias de familias de víctimas de Paterna, porque hay como una red gigantesca de asociaciones en cada fosa, cosa que nos ha sorprendido mucho. Es verdad que nosotros llegamos como muy a ciegas a este tema, ninguno de los dos estamos directamente afectados, no tenemos familiares ni nadie, ninguna cosa común, afortunadamente. Entonces te das cuenta, ¿no?, de cómo hay un mundo alrededor de un cementerio paralelo al cementerio oficial que es alucinante. Y después pues hemos ido tejiendo una red de consultores, pues de arqueólogos, historiadores, forenses, todo tipo de gente que nos iba ayudando, expertos en cuestiones militares con los que trabaja Paco habitualmente. Y ha sido eso, pues claro, yo estoy acostumbrado al ritmo del periódico en el que empiezas a hacer un reportaje el lunes, como muy tarde el domingo se ha publicado y el lunes siguiente ya nadie se acuerda de él. Y esto han sido casi 3 años de trabajo. O sea, para mí a nivel periodístico ha sido un desafío tremendo, porque además Paco exige, bueno, los que conocen su obra, como un nivel de rigor máximo, ¿no? O sea, no es lo mismo contarlo en un reportaje o incluso hacer un libro que dibujarlo. Entonces, dibujarlo te obliga a saber cómo es cada escenario, cómo es una fosa común, cosa que nosotros no teníamos ni idea, cómo se fusila a alguien. O sea, no hay tutoriales en YouTube de cómo fusilar. Entonces, no teníamos ni idea. Había que imaginar. Dentro de poco. O cómo era una fosa. Yo recuerdo los primeros bocetos que hacía Paco, que de repente nos enseñamos y era como, no, pues eso es pequeñísimo. Si en la fosa donde estaban los huesos del padre de Pepica había otros 200. Otros 200 es los que estamos aquí. Sí. O sea, es una barbaridad. O sea, imaginarte algo así. Y luego hemos tenido la suerte, entre comillas, dentro de esta anormalidad, de poder estar viendo, o sea, es que cuando nosotros empezamos el cómic, hubo un momento en el que nos daba miedo no llegar a tiempo, que cuando acabásemos de esto ya no se hablase, o que ya no quedase ninguna fosa, por ingenuos somos. Pensamos, ya no habrán fosas, porque es verdad que además en la Comunidad Valenciana gobernaba el Partido Socialista con Compromís, se agilizó mucho la exhumación de fosas y pensamos que íbamos a llegar tarde, que no tenía ningún sentido, y desgraciadamente es que durante la labor de documentación nos podíamos asomar a fosas abiertas allí que estaban todavía trabajando. Y después Vox nos ha hecho una formidable campaña de promoción del cómic durante estos años, con lo cual de repente se han puesto de moda las leyes de memoria histórica, se han derogado prácticamente. Lo primero que se hizo en la Comunidad Valenciana fue derogar la ley de memoria histórica. Entonces, no sé, hay un contexto que creo que hace más oportuno que nunca esta historia. Y dejo a Paco, si no lo cuento yo todo. Sigue. Bueno, pues nada, sí, ¿no? Ya lo contó más o menos Rodrigo. Yo creo que, por continuar, ¿no?, con lo que decías de cómo nos ha cambiado, ¿no?, esta historia. Como decía Rodrigo, la verdad es que ninguno de los dos teníamos ninguna relación directa, ¿no? Y lo que nos llegaba de las exhumaciones y de las fosas comunes es ese ruido que siempre está de fondo, ¿no?, en la política, ¿no?, desde que o estás a favor o estás totalmente en contra, ¿no? Y todos estos argumentos que oímos a diario de determinados sectores. Y la verdad es que cuando Rodrigo me comentó de hacer algo a partir de su artículo, la verdad es que me daba como bastante miedo, precisamente por eso, ¿no? Porque te ibas a meter en un terreno que está muy politizado, ¿no? Y que es muy difícil a veces salir
airoso de él. Y yo creo que lo que aprendimos precisamente fue lo que nos contaron los familiares, ¿no? O sea, como yo creo que es mi caso y también el de Rodrigo, ¿no? Que no tienes como demasiadas creencias o nulas religiosas y demás, y te sorprende un poco, ¿no? Esta necesidad de los familiares de recuperar los huesos, ¿no? O sea, cuando lo ves desde fuera no entiendes muy bien el sentido de todo esto. Pero yo creo que fue el hablar con Pepica y el hablar con otros familiares cuando empiezas a entenderlo todo, ¿no? A darte cuenta de que, por supuesto, no es un tema de justicia, porque toda esta gente, los miles de personas que hay en el cementerio de Paterna, no cayeron por accidente en una fosa común, sino que fueron fusilados por unas creencias ideológicas y por una limpieza, ¿no? Sobre todo lo que representaba el ideal de la república y de la democracia, con lo cual, pues, bueno, es política, es justicia, pero ante todo son derechos humanos, ¿no? Y es lo que entiendes. Pepica nos contaba, pues bueno, que ella quería sacar los huesos de su padre de esa fosa común porque era lo que quería su madre. O sea, su madre en todo momento pensaba que su marido estaba tirado como un animal en una fosa común y quería darle un entierro digno, y quería que, bueno, pues tanto lo había querido en vida que quería que cuando ella muriese poder tener los restos de su marido en su propio nicho, ¿no? O sea, esto no parece nada sorprendente porque es algo que vemos a diario, ¿no? Es un simbolismo, pero totalmente respetable y totalmente, pues bueno, entendible por cualquier persona, ¿no? Y su madre murió sin poder cumplir ese deseo, y Pepica lo tomó como un deseo propio, ¿no? De que, bueno, lo que no ha podido cumplir mi madre, lo cumpliré yo. Y ella se ha pasado toda la vida intentando cumplir ese deseo de su madre hasta que a los 80 y mucho consiguió tenerlo, ¿no? Y te das cuenta de que es algo que cualquiera de nosotros querríamos para nuestro ser querido. O sea, que tenga un entierro digno. No nos vale tirado en una fosa común con 200 personas más. Queremos ese entierro digno y queremos tener un ritual de despedida, dos cosas que les prohibió la dictadura porque no pudieron nunca mostrar ese dolor en público, que es otra de las crueldades de la dictadura con respecto a los familiares, ya no solamente eliminar a determinadas personas, sino también, ¿no? el acallar y el borrar la memoria y el dolor de todas estas familias, ¿no? Que solamente pudieron expresar ese dolor y mantener ese relato en la intimidad, ¿no? Entonces nunca pudieron tener tampoco ese pasar página, ese cerrar heridas, que significa un ritual de enterramiento, ¿no? Se les prohibió todo, ni tan siquiera tenían encima de ese trozo de tierra una lápida donde poder dejar flores ni poder llorarlos, ¿no? Entonces todo esto es lo que empiezas a darte cuenta que simplemente es algo de derechos humanos, ¿no? Y que todos lo hemos vivido en cierta manera cercano, ¿no? Por ejemplo, en la pandemia, cuando moría un familiar, estábamos todos confinados y no podíamos ni tan siquiera tener ese ritual de despedida, ¿no? Y nos dimos cuenta de la importancia que tiene para el ser humano, ¿no? Necesitamos, pues bueno, el pensar que nuestro ser querido ha tenido un final digno, y luego también nosotros lo necesitamos para pasar página, ¿no? Para que nuestro cerebro se dé cuenta de que ese ser querido ya no está enterrado porque lo hemos visto, porque le hemos llorado, le hemos dejado unas flores ahí y podemos, ¿no? Reanudar nuestra vida, ¿no? Digamos que yo creo que eso es lo que nos movió realmente a hacer esta historia, y creo que es lo que hemos aprendido de todo esto. Hay un personaje que antes lo han nombrado, Rodrigo, que a mí me parece muy interesante y muy reconocible, que es León Díaz, que efectivamente es una persona hecha a sí misma. Es también el portador, digamos, de los valores republicanos, la persona que tiene afán de conocimiento, que tiene afán de compartir ese conocimiento, que ayuda a niños, de gente trabajadora a aprender. Y a mí me parece un personaje que representa muy bien eso, los valores de la República. Quería que nos hablarais de él. Para nosotros fue como el gran descubrimiento. O sea, yo, lo que te decía antes, yo cuando conocí a Pepica y hablé con los arqueólogos que habían trabajado en la exhumación de la fosa de su padre, me contaron la historia de las botellitas, ¿no? Que habían aparecido unas escondidas detrás de las rodillas y de la nuca de algunos de los fusilados, unas botellas como de farmacia con los nombres de... Solo se leía uno, pero había varios papelitos, algunos deshechos, otros que no se leían, con los nombres de los fusilados, la fecha y su pueblo de origen.
Y también me hablaron de que los cuerpos en esas fosas en las que había trabajado Leoncio estaban especialmente ordenados, sorprendentemente tratados con una dignidad sorprendente, porque normalmente estaban arrojados como perros. Pero yo no supe más de él. Entonces yo recuerdo que guardaba como una carpeta el nombre de Leoncio Badía, pensando, bueno, pues cada vez que había un ERE en mi periódico o había crisis, yo googleaba a ver si alguien había publicado algo y pensaba algún día abrir un libro sobre esta persona o un documental o algo. Y luego cuando ya empezamos a hablar, Paco y yo, de esta historia del cómic, era como la gran asignatura pendiente, porque era un personaje del que no se hablaba mucho y la gente de la que hablaba de él lo tenía como muy mitificado y es imposible que esto tiene que tener algún tipo de trampa. Entonces finalmente localizamos a su hija y yo recuerdo que quedamos con ella en el cementerio de Paterna un día, creo que fue la segunda entrevista que hicimos después de hablar con Pepica. Sí. Y claro, entonces ella empezó a hablarnos de su padre, que era amante de la filosofía, que había sido maestro, que daba clases a analfabetos, que allí se enamoró de la que sería después su mujer, que era ateo pero creía en el universo y en el orden del cosmos. Y yo, claro, es que me miraba a Paco pensando, hostia, pero esto, ¿qué guionista ha creado este personaje? O sea, era increíble, porque además yo como visualizaba ya viñetas, ¿no? Veía todo daba sentido, podíamos introducir la parte filosófica que aparece en el cómic, podíamos jugar con el orden del universo. Era un tío súper comprometido con la República, tenía además incluso una trama familiar interesante, porque él se había ido voluntario a la guerra, dejando a su mujer, perdió 3 hijos durante la guerra. O sea, es que no hay nada de lo que aparece en el cómic sobre Leoncio que nos hayamos inventado, es que era así su historia. Y por si nos quedaba alguna duda, mientras estábamos hablando con Maruja, que era la hija de Leoncio, se acerca una señora, a poco vaya a cotillar, le explica a la hija que, bueno, es que son unos chicos, van a hacer un cómic sobre mi padre, y entonces la señora enseguida nos contó, bueno, su padre es súper importante para nosotros, porque fue el último que tocó a mi abuelo antes de morir, y en casa tengo una caja de latón llena de mechones de pelo, de retales de ropa, botones, cosas que nos guardó Leoncio. Entonces, claro, era todo como increíble. Entonces, claro, ahí fue cuando vimos muy claro todo lo que me costó convencer a Paco para hacer este cómic, creo que ahí se desvaneció, porque era, por un lado, un personaje fascinante y a la vez creo que su historia encaja muy bien con la de Pepica, ¿no? Porque Pepica es una señora súper estoica, que todo te lo cuenta como con una frialdad absoluta, que ella lo dice, ¿no? Que ha hecho un esfuerzo durante tantos años tan salvaje por retener las lágrimas que ahora ya no puede llorar por nada y ya te está contando toda su aventura épica para sacar a su padre como si hubiera ido al Mercadona a hacer la foto. O sea, no transmite ningún tipo de emoción nunca y parece como muy práctica. Y sin embargo la historia de Leoncio es como de película de Hollywood. Pese a que no deja de ser, Paco le dice siempre, ¿no? Que al final hace algo tan básico como enterrar a los muertos con cierta dignidad, no hace nada extraordinario, nada que no haríamos ninguno de nosotros, solo que lo hace en un ambiente y en un clima especialmente sensible. Y luego sobre todo eso, es que oyes a las familias hablar de Leoncio, lo importante que ha sido para ellos, porque te puede parecer absurdo guardar un botón, ¿no? Hoy en día te parecería ridículo, pero para todas esas familias tener un botón o guardar la botellita de Leoncio o guardar un mechón de pelo se convierte en un tesoro de un valor incalculable. Totalmente de acuerdo. Sí, no, la verdad es que sí, que encontrar un personaje como Leoncio de repente ya tienes media historia hecha, ¿no? De hecho, incluso tuvimos que bajarle en cierta manera un poco el perfil, ¿no? Porque era como un héroe total. Pero lo que nos gustaba también era que era un héroe poco habitual para la narrativa, digamos. O sea, no es un héroe de acción, no es un héroe que hiciese cosas como muy épicas, ¿no? Como contaba Rodrigo, al final lo que hace es dar dignidad a los muertos y consuelo a los vivos, ¿no? Algo que cualquiera de nosotros haríamos en circunstancias normales, pero que él las tuvo que hacer en un contexto que te jugabas la vida haciendo este tipo de cosas, ¿no? Y que ponía en valor precisamente estas dos cosas que hablábamos antes que cruelmente la dictadura negó a los familiares, ¿no? Que es la dignidad para los muertos y tener un recuerdo, una despedida para los vivos, ¿no? Y Leoncio con esos pequeños detalles, ¿no? Como contaba Rodrigo, con un botón, con un mechón de pelo, servía de consuelo, ¿no? Para todas esas familias. Y luego, bueno, lo que nos contó también su hija, de que él llevaba como unas libretas donde guardaba testimonio de quién estaba en cada fosa. O sea, él tenía como, imagino que es lo que lo hace interesante, el que tenía como una mirada hacia el futuro. O sea, sabía que lo que estaba ocurriendo era una aberración y sabía que en algún momento esa locura iba a pasar y habría que exhumar todos esos cuerpos para darles una sepultura digna, ¿no? O sea, él jamás pensaría que pasarían 80 años, bueno, 80 años en el mejor de los casos, que hay todavía muchas fosas sin exhumar.
pero seguramente jamás pensaría que se tardaría tanto tiempo, porque es una gran aberración. O sea, también el que hablásemos en el cómic de la Ilíada y de otros asuntos como la Primera Guerra Mundial y también la Segunda en Europa, claro, es que no es muy normal mantener durante tanto tiempo unas fosas comunes, es una normalidad en todos los sentidos. Imagino que no había demasiados precedentes. De hecho, contamos en el cómic también pues como el franquismo, ¿no? Velaba por los muertos, pero solamente por los suyos, y una de las primeras medidas que la dictadura hizo fue exhumar a sus muertos, ¿no? Con lo cual todavía tiene más crueldad que ellos consideren que eso es un elemento importante, porque se lo prohíbe justamente a esos enemigos, ¿no? Y es la crueldad de esa dictadura que de principio a fin, incluso en tiempos de paz, sigue habiendo unos vencedores y vencidos, ¿no? Y lo dramático de todo esto es que a día de hoy, en determinados sectores todavía, ¿no? Todavía siguen considerándose vencedores y que otros son los vencidos, y que las víctimas de esos vencidos no tienen los mismos derechos que tienen los otros, ¿no? Y de hecho, cuando ves este asunto desde fuera, y era algo que nosotros intentábamos hacer en todo momento, o sea, cuando estábamos haciendo el cómic teníamos muy presente que bueno, todos mis cómics se publican en muchos países, y sabíamos que este también iba a ser así, y nos planteamos el poner digamos que la mirada como si fuese, yo qué sé, si estuviésemos contando a un lector polaco, a un lector turco, a un lector de cualquier parte del mundo, ¿no? De explicarles todo esto, y te das cuenta de la gran anormalidad que es todo este asunto, ¿no? Que a día de hoy, pues eso, ¿no? Todavía lo que consideramos normal en España con respecto a las víctimas del franquismo sería impensable para cualquier otra circunstancia. De hecho, bueno, la semana pasada estuvimos en París, que acaba de salir la edición francesa del Abismo del Olvido, y es algo que a ellos les cuesta entender. O sea, ellos pueden entender que haya habido una dictadura cruel y represiva como fue la franquista, ¿no? O sea, pues, bueno, se pueden encontrar similitudes en otras dictaduras en todas las partes del mundo, pero lo que cuesta mucho explicar y que se entienda es que en 40 años de democracia estemos igual, ¿no? Y en cierta manera yo creo que se debe a eso, ¿no? A que todavía, a día de hoy, entre determinadas élites y determinados sectores, todavía prevalece eso de que las víctimas de los perdedores de la guerra no merecen nada de esto. O sea, si extrapolas lo que son las fosas comunes a cualquier otro asunto, ¿no? Al terrorismo, por ejemplo, ¿no? Sería impensable que supiésemos que, yo qué sé, que un grupo terrorista tiene enterrados a no sé cuántas personas y dijésemos, si ya están muertos, dejadlos, ¿para qué queréis remover el pasado? Esto solamente reabre heridas. O sea, sería totalmente absurdo, ¿no? Todo ese discurso, pero sin embargo, cuando son las víctimas del franquismo, parece que lo hemos normalizado como que es normal. Claro. Bueno, a ver si soy capaz. A mí una de las cosas que más me sorprende, yo leo cómics, pero no, por ejemplo, como mi hermana, que ya habéis visto que ha traído la biblioteca entera. Por aquí está Sergio, estáis vosotros. Tú decías en una entrevista que el cómic está alcanzando una dimensión distinta a la de antes. A mí lo que me ha sorprendido muchísimo es la capacidad de vuestro cómic de llegar y de explicar las cosas de una manera sencilla, valorando la sencillez, porque muchas veces uno de los problemas que tenemos las personas que estamos metidas en todo esto es que nos creemos que todo el mundo conoce de lo que nosotros hablamos, pero es difícil llegar al público generalista. Entonces, una de las cosas que creo que es más importante de vuestro cómic es que habéis sido capaces de explicarlo sencillo y de explicarlo bastante concreto. A mí hay cosas, por ejemplo, que me alucinan. Yo cuando salen todos ellos de la fosa, es una imagen. Hay en el libro de Andrés Vicente Rojo sobre su abuelo, él empieza el libro diciendo, y ahora sé quiénes son los fantasmas que me acompañan. Y es una cosa que a mí, esa frase a mí me ha perseguido siempre. Yo, es verdad que las personas que estamos metidas en esto tenemos como esa visión, ¿no? De que ellos empiezan a salir, ¿no? Pero ya os digo, me gusta mucho el tema de la capacidad que habéis tenido de sencillamente contar las cosas, contar detalles impresionantes, por ejemplo el tema del luto suspendido, como ellos se quedan ahí en esa sensación de que hasta que no se logra abrir la fosa
no se logra cerrar una parte de la herida, no toda, una parte, y el tema generacional. O sea, yo después de leer eso, sé que lo puede leer perfectamente un adolescente de 14 años o mi madre que tiene 80. Entonces eso me parece que es para aplaudirlo. Comenta. Sí, ahora que hablas de adolescentes de 14 años. Es que tengo un hijo de 14 años, un poco, que está aquí presente, no le voy a humillar, un poco borinot, y que se niega a leerlo porque dice que ya, como se ha escuchado, que ya se espera la peli, porque como nos acaban de comprar. Pero es verdad esto que dices. Al principio también nos daba un poco de miedo, pensamos, bueno, nos vamos a hinchar a hacer charlas en asociaciones republicanas como estas, con gente súper comprometida, que seguro que sabe mucho más que nosotros y nos encuentra fallos y tal. Pero luego no ha sido así, es un honor estar aquí, pero hemos estado en institutos, hemos estado en colegios. A mí las madres del cole me mandan fotos de sus hijos leyendo el cómic, pero niños hasta de 11 años. Y es alucinante. Yo creo que, o sea, evidentemente hay una parte de mérito incuestionable de Paco, que tiene una capacidad de narración fascinante y que arrastra a mucha gente a sus cómics que probablemente no leería estas historias si no las hiciera él. Pero yo creo que sobre todo es un poco lo que decía Paco al principio, que el éxito del cómic es de los personajes. O sea, yo creo que el hecho de haber puesto el foco en historias personales como las de Pepica rompe muchos discursos a los que estamos acostumbrados. Y de mí el primero, o sea, yo trabajo en el periódico El Mundo, o sea, he hecho información política durante un montón de tiempo. Estoy acostumbrado a que todo lo que publico recibir insultos dentro y fuera del periódico, o sea, de mis lectores y en Twitter. O sea, un día eres un facha, otro día eres un podemita. Entonces, a mí esto me daba mucho miedo cuando empecé esto con Paco, porque pensaba que parte de ese mundo tóxico del que yo habito normalmente podía afectar al cómic. Y para nada, o sea, la respuesta que hemos tenido ha sido alucinante y te das cuenta de que cuando pones el foco donde toca y te alejas un poco del ruido electoral, o sea, yo no creo que sea político, porque yo creo que no hay causa más política que la de Pepica Celda. Efectivamente. Sino el ruido electoral y de esto de las élites políticas. Cuando te alejas de eso, la gente conecta enseguida, y nos ha pasado un montón durante la promoción de encontrarnos gente que nos decía, pues mira, yo estaba absolutamente en contra de esto de destinar dinero público a abrir las fosas, o estoy en contra de la ley de memoria histórica, pero de lo de Pepica, bien. Eso me parece bien. No está hecha para Pedro Sánchez, o sea, está hecha para Pepica, para gente como Pepica, para millones de Pepicas. Justo va de esto la historia. Entonces yo creo que igual el problema es eso, ¿no? Que nos hemos dejado arrastrar por un discurso de unas élites políticas que han enfangado esto y que han borrado con un estropajo la memoria de este país y sin embargo nadie ha hecho demasiado caso. Y en esto creo que hay que hacer un poco de autocrítica. No creo que solo sea la derecha o la extrema derecha la que ha despreciado a las víctimas de la guerra. Creo que en general la sociedad ha sido muy indiferente con ellas. E incluso el caso de Pepica, que a mí, ahora que la conozco más, me asombra, ¿no? Ella consiguió una subvención del gobierno de Zapatero para que se buscara la vida. O sea, era como, tú aquí tienes este dinero y apáñatelas. Tú, vete tú a pedir a la administración permisos. O sea, yo no sé ni hacer la declaración de la renta. O sea, como una señora de 80 años puede pedir un permiso y iniciar un proyecto arqueológico, irse al ayuntamiento y, o sea, a ella le llega, aparece en el cómic, hay un momento en el que le llega una notificación en la que dicen que se han encontrado los huesos de su padre y se abre un proceso como para exponerlos en un museo arqueológico. Porque este país no estaba preparado para encontrar los huesos de un fusilado, estaba preparado para encontrar los huesos de un tiranosaurio rex, pero no de un fusilado. O sea, esta es la normalidad en la que una señora de 80 años, prácticamente analfabeta, se tiene que manejar. Entonces, yo creo que en general ha habido una desidia de la sociedad que ha mirado para otro lado y que me parece bien, si lo quieren buscar, que lo busquen, pero que se apañen. Entonces, yo creo que el éxito del cómic, y una de las razones por las que ha funcionado también durante este año, es ese, ¿no? Que hemos puesto el foco en algo que todo el mundo entiende que es un derecho humano. Muy bien. Sí, no, la verdad es que sí, que quizás esa es la parte más bonita, ¿no? de todo esto, ¿no? Por un lado, el haber llegado a un tipo de público que no tenía una idea muy clara sobre lo que era la ley de memoria y que el cómic les ha hecho comprender en cierta manera que era algo muy diferente a lo que ellos pensaban, ¿no? O sea, que no tiene nada de ese revanchismo, no tiene nada de romper la sociedad, de romper España, de romper nada, sino que va sobre todo de justicia y de derechos humanos, ¿no? Como decía Rodrigo, hemos ido encontrando, ¿no? Gente que decía totalmente de acuerdo con los derechos de Pepica, ¿no? Y de hecho lo contamos también muchas veces, ¿no? Que en Valencia, pues bueno, en la Comunidad Valenciana o en el cementerio Paterna,
que hay 2.300 personas entradas en fosas comunes, a día de hoy se habrán exhumado ya más de la mitad, deben de llevar como un 70% o algo así, o más de las exhumaciones en estos últimos años, en este último gobierno. Y en la calle nadie le ha afectado, o sea, nadie se ha echado a la calle, no ha ardido España, no se ha roto absolutamente nada, ¿no? A la mayor parte de la gente, pero ni se han enterado, y los que se han enterado les ha dado igual, o sea, es que Pepica recupere los huesos de su padre, ¿a qué altera a alguien? O sea, nada en absoluto, simplemente beneficia a ella y a sus familias. Entonces es como, bueno, como un discurso muy, muy diferente, ¿no? Y de hecho es algo que cuando empiezas a entenderlo, o sea, son como dos discursos de dos universos paralelos, ¿no? Cuando oyes a Mariano Rajoy, ¿no? En aquel momento, ¿no? que se enorgullecía de dedicar 0 euros al tema de las fosas, pero con un total descaro y una falta total de vergüenza, y lo contrapones, ¿no? con lo que te dice Pepica, que quiere cumplir el deseo de su madre de recuperar los huesos para que esté en un nicho. Entonces, una de las dos personas vive en un universo paralelo, o sea, no puede ser el mismo asunto, lo que está hablando uno con orgullo como presidente de un país y lo que la otra como persona pide, ¿no? que sería lo que pediríamos cualquiera de nosotros para nuestros seres queridos, y te das cuenta de que en cualquier otro caso, como decíamos antes, la gente se moviliza. O sea, si hay un alpinista que muere en el Everest, pues el gobierno de España hace lo posible por ir, recuperarlo y traerlo. Si ocurre con un militar en Afganistán, lo mismo, ¿no? Y ningún presidente diría, pues 0 euros a los alpinistas que mueran en el Everest, con total orgullo, o cualquier español muerto en el extranjero que se apañe, ¿no? O sea, son cosas que no entran en la cabeza de nadie. Bueno, a mí me gustaría que ahora preguntarais vosotros. Yo sé que aquí hay gente que tiene ganas de comentar. ¿Os parece que abramos un turno y que vayáis preguntando los que veáis conveniente? Antonio, ¿te encargas tú de...? ¿Alguien quiere preguntar? Venga. Sí. Bueno, en primer lugar, quiero felicitaros por vuestro trabajo, me parece un trabajo excelente, y quiero apuntar una cosa que es muy importante bajo mi punto de vista. Yo también me dedico a la creación artística, he sido profesor en la Facultad de Bellas Artes, y este trabajo demuestra que la creación artística también puede servir, se puede poner al servicio de la defensa de los valores democráticos y de la defensa de la verdad. Me parece que este cómic tiene una dimensión importantísima, porque si en este país el Estado no ha sido capaz de abordar esto, que es lo que tenía que haber pasado, sí. Una vez en un sistema democrático, el Estado se tenía que haber hecho cargo de esto. Pues hay que, por todos los medios, hay que utilizar todos los vehículos posibles para conseguir que esto se lleve a cabo. Yo dudo que se pueda hacer a través del Estado por la situación política. Evidentemente, la crispación política hoy por hoy es muy importante. Lo de Rajoy, pues evidentemente es comprensible, porque todavía hay un sector de la sociedad española que está todavía anclado en ese revanchismo de tal, y va a ser difícil que el Estado aborde esta cuestión. Pero bueno, estos trabajos demuestran que, por lo menos a nivel informativo, la gente puede darse cuenta de lo que ha ocurrido y no es tan, digamos, descabellado que se puedan llevar a cabo estas tareas, no de manera particular, sino con la responsabilidad del Estado. Yo os vuelvo a felicitar, me parece un trabajo excelente, no solo a nivel narrativo, que por supuesto es impecable, porque es un trabajo de investigación muy importante, sino que a nivel estético me parece un cómic de una calidad estupenda. Muchas gracias. Qué bien, muchísimas gracias. Contesta el artista. Muchas gracias. Sí, ¿no? Desde luego, yo creo que es uno de los poderes que tiene también, pues eso, el arte que contabas, la narrativa y demás, ¿no? El poder empatizar con las personas, ¿no? Yo creo que ese es el gran mérito y lo que lo diferencia en cierta manera de un ensayo histórico, ¿no? En este tiempo, desde que se publicó, hemos hablado mucho, ¿no? Con profesores de institutos y demás que hablaban, ¿no? de meter el cómic en el aula para poder explicar este tipo de cosas. Es un buen complemento, o sea, desde luego un cómic nunca va a sustituir un libro de texto, pero es verdad que puede conseguir a veces más que lo que consigue un libro de texto, ¿no? Y es empatizar con todo ese dolor. Y luego, por otro lado, yo creo que también el cómic, como, bueno, luego podemos contar,
las familias lo han recibido como una especie de justicia, en cierta manera. O sea, la justicia que de momento, como bien decías, no la han conseguido por ese camino legal, pero sí que por medio del cómic ha servido para que sea un altavoz. O sea, si hablamos de que la memoria, ¿no? Lo que hablábamos antes de que el duelo y el dolor se ha ido mantenido en la intimidad, ¿no? En las casas y siempre en voz baja, ¿no? De contar la historia, pues mira, tu padre fue fusilado por esto, por lo otro, pero era inocente. Digamos que todo ese relato se ha contado en la intimidad y como decía, en voz baja, ¿no? Y las familias con las que hablamos nos lo han cedido y como si te cediesen una parte de su historia, ¿no? Como su Biblia personal o algo así, ¿no? Y ver que eso que durante mucho tiempo se ha contado en la intimidad, de repente llega a tantísima gente, para ellos es también una especie de justicia, ¿no? Y luego, por otro lado, en cuanto a toda esa parte visual y demás, es uno de los problemas que creo que hemos tenido a la hora de hacer el cómic, ¿no? La poca documentación que había, ¿no? Yo creo que también es uno de los problemas en España, porque la dictadura estuvo durante 40 años. O sea, tenemos muchas imágenes del Holocausto, tenemos muchas imágenes de ese exterminio, de las fosas, de los campos de concentración, pero en España, claro, no tenemos esa documentación gráfica de cómo se fusilaban, de cómo se tiraban a una fosa común, porque todo eso lo ocultó la dictadura, y es también uno de los grandes problemas a día de hoy, ¿no? Que no puedes decirle a mucha gente que considera que esto no fue nada, que fueron como 3 que murieron, o esto es una exageración, decir, mira las fotografías de las fosas comunes, no tenemos toda esa documentación gráfica. Es un problema a la hora de hacer un cómic, porque no sabíamos muy bien, como contaba antes Rodrigo, ¿no? De cómo era pues todo este tipo de asuntos, pero el cómic también, ¿no? Se convierte ahora en una especie de testimonio visual de la crueldad de la dictadura. Hola, bueno, pues también quería daros muchas gracias por todo lo que hacéis, por la historia y también por lo que nos hacéis sentir, porque no es solo ya a nivel, pues eso, por lo histórico, sino que además que como artístico, pues no sé, yo me pego una llorera, además con los comités de Paco en general conectan mucho y entonces pues te hace sentir muchísimo. Yo quería preguntaros a la hora formal de hacer el cómic, ¿cómo lo habéis gestionado? O sea, en el sistema porque ya he dicho que la investigación, por ejemplo, la habéis hecho las dos, entonces entiendo que Rodrigo se encarga más de lo que es un guión en el tema drama o cómo habéis trabajado, y luego también a la hora del propio dibujo, si lo trabaja rollo cronológico o sistemático, o si un día está especialmente sensible porque hayas vivido, has dicho que esta página lo voy a hacer hoy y eso, vale. Pues básicamente eso. Genial, muy bien. Muy lento, dibujas súper lento. De acabar ya la idea, la historia ya todo cerrado y esperarte 1 año y medio para publicarla. No, es lo que te decía al principio, ha sido todo... O sea, no ha habido... Hay amigos que me dicen, ¿pero esto cómo va? Paco hace los dibujos y tú rellenas los bocadillos. O sea, desde... En realidad todo lo hace él. Mi gran aportación fue ser pesado. Yo fui con la historia... Yo tenía ya buena parte de los contactos porque lo había publicado por primera vez, y luego toda la parte de documentación la hicimos juntos. A ver, tenemos la ventaja de que nos conocemos hace 20 años los dos, entonces yo ya le había echado una mano en alguna historia para documentación y cosas así, entonces Paco sabe muy bien lo que me puede pedir y yo me conozco su obra perfectamente. Tengo la suerte de leerme casi todos sus cómics desde el boceto, entonces yo ya había muchas cosas que había imaginado. Es como cuando piensas, hostia, si hiciera una peli con esto, pues yo ya había momentos de esta historia que yo visualizaba ya en viñetas de Paco, lo que os decía antes del día que íbamos con Leoncio. Yo enseguida veía lo del cosmos y le veía la filosofía, veía que podíamos meter alguna parte de historia, o sea, cosas que yo ya pensaba en modo cómic. Pero aún así, bueno, hicimos todas las entrevistas juntos durante la pandemia, además con la suerte de que de repente se puso de moda lo de los Zoom y las videollamadas, fue mucho más ágil. Y una vez teníamos claro los dos cómo queríamos hacer la historia, Paco lo convierte eso en un guión de cómic y yo eso no sé hacerlo. Y que para mí fue una cosa fascinante, la verdad, verlo. Y después ya, bueno, una vez teníamos eso claro, él ya empieza a bocetar y ahí pues... Pero en todo momento, incluso en la parte en la que él empieza a dibujar, pues íbamos compartiendo, y pues aquí molaría añadir esto, aquí tal. Porque yo recuerdo que al principio a mí me sobraban dibujos por todas partes. Yo era, porque hace falta más texto, o sea, hay que contar muchísimas cosas.
Y eso ha sido un proceso muy chulo, ¿no? Porque cada repaso, de los 300 millones de repasos que hemos hecho, te das cuenta de que cada vez sobran cosas. Y lo que decía también antes Paco, ¿no? Al principio tienes un poco la tentación de meterlo todo, de meter a Rajoy diciéndolo de las cosas, y meter a Rafael Hernando, y meter a... Y hay gente que nos dice, es que no decís que es el PP, pues pero te vas dando cuenta conforme pasa el tiempo de que no tenía sentido pegarnos a casos puntuales, que este cómic se iba a leer, pues es que se acaba de traducir en Polonia, en Francia, en Alemania. Entonces dices, hostia, es una historia que está muy por encima de Rafael Hernando. Rafael Hernando no merecía salir en nuestro cómic. Entonces que sobre todo para mí, como periodista, la tentación es esa, ¿no? Es meter todos los detalles y contarlo todo y pegarte mucho en la actualidad, pero la suerte de hacerlo con Paco, que sabes que le va a leer mucha gente, que le va a leer en muchos sitios distintos y que le van a leer ahora, pero igual también dentro de 15 años, es que te permite elevar un poco la visión. Entonces, eso ha sido todo, o sea, no ha habido compartimentos. Esta cosa, lo de los dibujos, evidentemente que los hacen, pero muchos dibujos ha sido idea mía, para que los hacen. Sí, no, la verdad es que sí, que ha sido una forma de trabajar como muy orgánica y en todo momento en contacto. O sea, sí que es verdad que, claro, para mí es lo mío contar historias, la ficción, el hacer un cómic, ¿no? Entonces, aunque sea yo el que esté ahí haciendo todo ese proceso, pero detrás en todo momento estaba Rodrigo, o sea, metiendo prisa. Metiendo prisa también. En toda esa parte del guión, todas las dudas de, hostia, pues aquí esto no se entiende, o aquí habría que añadir determinadas cosas, o a ver cómo resolvemos esta parte, o tendríamos que hablar con esta persona para matizar esto que estamos poniendo. Digamos que ha sido como aunque a la hora de trabajar estuviese yo, pero siempre detrás estaba Rodrigo en todo momento, y ha sido eso, una obra conjunta en todos los sentidos, ¿no? Porque además hasta el final, o sea, durante estos 2 años y medio, en todo momento hemos estado en contacto y en todo momento ha estado vivo, ¿no? el trabajo por toda esa colaboración. Y en cuanto a lo que contabas de la forma de trabajar, sí, no, la verdad es que soy como muy metódico en ese sentido, o sea, no... Primero es la documentación, y hasta que no tuvimos básicamente toda la documentación no empezamos con el guión. Y cuando estamos trabajando con el guión, yo no dibujo nada, o sea, no tengo ninguna prisa por dibujar. O sea, ya llegará el momento, pues además que voy a estar años dibujándolo, entonces no dibujo nada hasta que no tengo el guión terminado. Y una vez tengo el guión terminado, empiezo a bocetar todo el cómic. Y empiezo por la página 1 y acabo por la 300, por la primera viñeta, y acabo por la última. O sea, intento no ir alternando ninguna parte. Incluso, bueno, la única parte que sí que alterno es cuando cambia de estilo. Por ejemplo, las partes que son de la Ilíada, que van con otro estilo gráfico, es así, que las hago todas juntas. Como ya tengo los bocetos, sé ve en qué momento va y las emociones, digamos, de cada momento. Pero todo lo demás, la verdad es que ni tan siquiera cambio los tiempos. Es decir, no me hago todo el presente junto y no me hago todo el pasado junto. A veces, y ahora viéndolo, sí que hay a veces fallos de récord. O sea, sí que me he dado cuenta de que, pues eso, ¿no? Igual estás dibujando algo que es la misma escena que dibujaste meses atrás y te has equivocado en alguna cosa. Entonces sí que hay algún fallo de ese tipo por seguir ese orden tan metódico. ¿Qué más? Y luego, un poco lo que les contaba antes, que Paco es un obseso del rigor. Entonces, incluso en esa fase final, claro, no es lo mismo bocetarlo que cuando se pone a dibujarlo de verdad. Que es, oye, hay que hacer el uniforme del soldado. ¿Cómo eran los uniformes de los soldados en el 40 en Valencia fusilando? Entonces ponte a buscar eso. O sea, y además, o sea, yo es que os invito hay detalles, o sea, no sé si recordáis, hay una viñeta en la que un guardia civil rompe con la culata como las lápidas que las viudas hacían en el cementerio de Paterna, que no se ve, o sea, en el cómic, pero si alguno hiciese el esfuerzo de reconstruir las lápidas, los nombres que aparecen son reales, los buscamos en el listado. O sea, yo decía, hasta el más mínimo detalle de lo que aparece en el cómic es fiel a la historia real. Entonces, pues con la bala, el tiempo que estuvimos con la bala. O sea, es que hay una viñeta que no sé si recordáis que igual hago spoiler a alguien que no lo haya leído, pero bueno, tampoco revela nada. Pero es como que se introduce como si fuera la cámara dentro de un cráneo y se ve la bala. Claro, en el boceto Paco dibuja la bala como dibujaría la bala a un niño, pues con forma de supositorio. Pero claro, de repente pensamos,
Bueno, pero una bala dentro del cráneo no está entera. O sea, ¿qué forma tiene después de impactar contra la cabeza? Y es que perdimos no sé cuántos días buscando estudios forenses para ver cómo se deformaba una bala después de un impacto, si se achataba. Claro, la hacíamos achatada, entonces no parecía una bala, parecía que... Bueno, esto así todo el rato, entonces a veces es un poco desesperante, pero luego te das cuenta de esto, ¿no? De que vale la pena y que es un trabajo periodístico alucinante, porque te obliga a buscar hasta el más mínimo detalle de todo, de escenarios, de uniformes, de escudo que aparece, cómo era un consejo de guerra. Yo creo que con eso también perdimos un montón de tiempo, porque no sabíamos cómo se hacía eso, cómo... Entonces todo, o sea, hasta el último minuto de mandar a imprenta el cómic hemos estado en contacto, vamos. Bueno, en primer lugar, mi admiración absoluta por este trabajo de ambos y particularmente a Paco porque le sigo mucho de su obra que la he leído. Entonces yo quería preguntaros a quién se le ocurrió incluir la figura de Héctor y Aquiles y toda esa historia de no respetar, de querer dejarlo en sepulto con lo importante que era para los griegos, ¿no? Que se le diera una sepultura, como pasa con el caso de Antígona, ¿no? Y si por otra parte es un homenaje a ese amor de Leoncio Badía por el clasicismo griego y por la Ilíada que se la contaba a su hija. Sí, muy bien, pues sí, la verdad es que sí, que como hablábamos antes, ¿no? Que cuando llegas a esta historia desde fuera y desde cero, intentas comprender, ¿no? La motivación de las familias para recuperar los huesos de sus seres queridos, ¿no? Y nos remontamos como, bueno, vamos a empezar de cero, o sea, fuera todo el ruido político, fuera todo lo que nuestros prejuicios, ¿no? O nuestros, cómo juzgamos el tema de las fosas, vamos a dejar todo eso fuera y vamos a empezar a lo básico, ¿no? De por qué, ¿no? Por qué un enterramiento es importante, ¿no? Entonces empezamos con los sapiens, de que, bueno, desde que somos conscientes de la muerte, de que la muerte es algo, vamos, final o principio de algo, le damos una importancia y hay unos rituales, ¿no? Y también, pues bueno, por contactos que teníamos entre historiadores y demás, empezar a remontarnos, ¿no? Bueno, ¿de dónde vienen nuestros ritos funerarios, ¿no? Y la mayor parte de nuestra cultura viene de la Grecia clásica. Entonces empezamos a pensar en qué relato, y había varios, qué relato hace ya hincapié, hace pues eso, 2000 años o 1500 o el tiempo que sea, o 2500, por qué es importante el ritual, ¿no? Y nos dimos cuenta que en la Ilíada estaban presentes tres asuntos que nos parecían que son los que incumple, ¿no? el franquismo y los que se siguen cumpliendo en democracia, ¿no? Uno es que bueno, en el Ilíada se cuenta que después de una batalla, de un combate, hay una tregua para que cada uno recoja a sus muertos, ¿no? Con lo cual quiere decir que hay una importancia en todo eso, si no se dejarían ahí, que yo que sé, que los buitres se los comiesen o lo que sea. Pero hay como una tregua y siempre ha sido así, en todas las guerras hay como, vale, pues no nos pegamos ahora, tú recoges a los tuyos y yo recojo a los míos y cada uno le dé el ritual que se quiera, ¿no? Y luego por otro lado estaba el de esa necesidad, que va unido a esto, esa necesidad de si queremos a alguien, tenemos que darle un entierro digno como se merece, ¿no? Y es el caso de Aquiles, que con Patroclo, ¿no? Que se le aparece ahí y decir, oye, que mucho más querido, pero todavía no me has enterrado, entiérrame, ¿no? Y Aquiles hace todo lo posible porque tenga el mejor de los entierros posibles, ¿no? Y eso es algo, pues bueno, que la dictadura negó a los familiares. Y luego, por otro lado, el hecho de no dar el cuerpo, ¿no? Que tiene que bajar, los dioses del Olimpo tienen que bajar para decirle a Aquiles que, oye, devuelve el cuerpo de Héctor a sus padres, ¿no? Que es algo que esto es lo peor que se puede hacer, o sea, hay que dar, por mucho que sea tu enemigo, hay que devolverle el muerto para que lo entierre, para que así ellos puedan pasar página, ¿no? O sea, que de repente veíamos que en la Ilíada estaba todo eso, ¿no? Y era creíble por lo que tú dices, ¿no? Porque sabíamos que Leoncio le gustaba la historia y que leía los clásicos, ¿no? Con lo cual entraba dentro de lo posible que él conociese la historia y posiblemente se la contase a su hija Maruja. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, daros la enhorabuena y en ámbito personal las gracias, ¿vale? Porque la historia de Pepica puede ser la historia de mi abuela, Antonia, igual que la de miles de madres y abuelas de este país, ¿vale?
Yo, como miembro de una asociación de memoria democrática que era ad hoc, ¿vale?, con una idea similar a la de sumar a una serie de represaliados en una zona geográfica muy humilde de una sierra de Cáceres, ¿vale?, nos encontramos con todo tipo de trabas burocráticas, igual que la que habéis reflejado, un municipio gobernado por el Partido Popular que ponía las típicas excusas, falacias para que vamos a remover las viejas heridas, eso es generar odio, etcétera, etcétera, etcétera. Además, sin ningún tipo de financiación, conseguimos localizar unos serie de arqueólogos que quisieron echarnos una mano de manera completamente altruista, pagamos el Georrada para intentar localizar la fosa común, etcétera, ¿vale? Una vez recuperados los pocos cadáveres que pudimos recuperar, porque habían construido unos edificios encima, para más escarnio todavía, que va a hacer imposible recuperar el resto de los cuerpos, se compró un nicho en el cementerio del pueblo, un pueblo muy pequeño, ¿vale? Actualmente tiene 700 habitantes, en la época de la guerra civil tendríamos 1500, y es curioso porque, claro, allí los 18 represaliados eran familias de todo el pueblo, queréis 7 o 8 familias. Entonces, a la hora de hacer el acto, en homenaje, se le partía el alma viendo a octogenarias que por fin habían cumplido su anhelo vital, que era tener un lugar donde poder tener enterrados sus seres queridos, pero luego había otras dos posturas que a mí me chocaron bastante en el pueblo. Una era la de la completa indiferencia respecto al acto, y otro era una minoría, afortunadamente, de gente que pensaba que los que estaban ahí enterrados se lo merecían por rojo, ¿vale? Que haberlos matado, porque claro, eran rojos, eso es peor que ser Hitler, pues merecían la muerte. Además, la muerte y el oprobio durante 80 años, ¿vale? Entonces, mi pregunta es, lo más curioso todavía fue que, claro, ahí había enterradas personas que eran familias de personas, pero que eran del otro bando. Y no fueron al acto por el que dirán. Pero luego, claro, fueron muy pequeñitos, veías como una procesión de señores y señoras mayores, octogenarios, iban a rendir memoria a los fallecidos, pero a partir de las 7 y pico de 8 de la tarde, para que nadie los viese, ¿no? Pues claro, iban a ponerle flores o a honrar a un rojo, que igual era su tío abuelo, que había muerto hace 80 años, ¿vale? Entonces a mí esto es lo que me impactó realmente, la herida que sigue abierta, sobre todo en zonas más rurales. Y ahora sí, mi pregunta es, ¿os habéis dado vosotros cuenta de todavía este rechazo que hay hacia este tipo de actos? Y sobre todo en Paterna, en una zona muy cercana a Valencia, que es más cosmopolita. Muchas gracias. Sí, pues tal cual eso que has contado tú lo hemos vivido nosotros. O sea, hemos hablado con gente que nos decía esto, ¿no? Que sus madres o sus abuelas todavía tenían miedo de hablar de esto. Yo creo que es el gran triunfo de la dictadura. O sea, que han conseguido las dos cosas que has dicho, tanto la indiferencia de un lado, que para mí es más grave porque creo que es más mayoritaria, o sea, han conseguido que cale el mensaje este de que no hay que remover el pasado, de que esto ya no le interesa a nadie, o que incluso la gente que piensa que no pasa nada, pasa del tema. O sea, tampoco ha habido un compromiso, lo que decía antes, ¿no? Yo creo que no existe un compromiso de Estado ni un compromiso como sociedad con reparar esto. Pero lo que decías, ¿no? El gran triunfo de la dictadura, yo creo que es eso, es que dejó el terror instalado en mucha gente, que hay gente todavía que no se atreve a hablar de este tema. Y para nosotros esa sensación la tuvimos también un poco, ¿no? Que cuando nos acercamos a las primeras familias era como, uy, un cómic, que no sé qué, era como nadie quería contarnos nada, y de repente en cuanto empieza a correr la voz, todo el mundo está deseando contar la historia de su familia. Y lo que decía antes Paco, cuando han visto el cómic, para ellos se han visto recompensados, ¿no? Porque emocionalmente, porque es una historia casi que han tenido que contar en voz baja, que casi con cierta vergüenza, y de repente ven, bueno, Pepica, nosotros tuvimos la suerte de regalarle un cómic cuando ya salió publicado, y se lo firmamos, se lo entregamos dedicado y firmado, y su familia le ha tenido que comprar otro porque dicen que les da miedo que lo rompiera porque lo coge todos los días. O sea, decía que ella se lo enseña a todo el mundo, se lo lee a su nieta, a su bisnieta cada noche, y ella decía que como ella no cree en Dios, que para ella la Biblia es nuestro cómic. Entonces es súper reconfortante porque es esto, y eso que Pepica creo que nunca ha tenido miedo de decir lo que pensaba, pero sí nos hemos encontrado con mucha gente de esto, ¿no? Con terror hablar todavía, que se niega a contar su historia por esto, y para mí es como la gran victoria de la dictadura. No, dejadlo, es que posiblemente no necesito el micrófono. Sí, no, mozarrón. Es que habéis apuntado, y la persona que ha hablado de Cáceres
Por eso voy a intervenir, porque es que me lo ha puesto ya a punto. Es que ese es el gran problema. O sea, decir que es una anomalía terrible. No, es que es una anomalía. Como yo soy de la generación que soy, todavía de niños vivimos una parte del resquemorde. Y es que unos que dieron un golpe de Estado absolutamente ilegal y que metieron a este país en un conflicto armado bestial e ilegal, después asesinaron, y el problema de esos entierros es que no fueron solo para enterrar, es que fueron para ocultar, y ese es el problema, que las fosas comunes están ocultando a los asesinos, y claro, los asesinos no quieren que se descubra y que les digan. Ese es el tremendo problema. Por eso lo del señor Rajoy y demás bandas adyacentes. Claro. Sí, sí. Es que, porque los nazis ya están condenados, los tal. Hay que coger la historia. No olvidemos que nuestro país estuvo aliado con los nazis. Y los fascistas italianos pierden, los nazis pierden, pero hay un paísito donde ganan. Aquí, por desgracia. Sí. Y ocultan. Y lo ha dicho esta persona de Cáceres. Que es que yo muchas veces me he preguntado, y el otro día aparecía en una reseña, ¿cuántas viviendas de este país, carreteras, autovías, etcétera, están hechas sobre esas fosas comunes para ocultar? O sea que no es casualidad el que algunos sigan diciendo que no tiene sentido. Claro, para que no aparezcan tus asesinos, cabrón. Bueno, totalmente de acuerdo, pero yo creo que también es uno de los problemas en este país, ¿no? Que claro, no ha habido ningún consenso al respecto, ¿no? Que todavía a día de hoy no hay un consenso sobre lo que supuso la dictadura, ¿no? Que eso parecería algo básico en democracia. O sea, tú no puedes, digamos, que defender la democracia, pero al mismo tiempo defender la dictadura. O sea, son dos cosas que no van unidas, ¿no? Y claro, al final lo que se ha intentado es como desinformar y como mantener, en cierta manera, toda esa falsa historiografía del franquismo. O sea, y eso solo pasa en España, claro. La semana pasada, cuando estuvimos justamente en París hablando de todo esto, unos amigos historiadores nos contaban pues cómo Pío Moa acababa de sacar un libro en Francia y se habían unido todos los historiadores serios para decir a los medios de comunicación que este señor no es historiador y no es fiable. Y habían conseguido, lógicamente, no se puede hacer que no publique el libro, pero sí que habían conseguido el silencio de los medios, ¿no? De que nadie se hiciese eco de ese libro, ¿no? Aquí en España, claro, está al mismo nivel Pío Moa que Ángel Viñas o que Paul Preston, gente que realmente va a las fuentes originales, gente que son investigadores de verdad, son serios, pues bueno, están a la misma altura, ¿no? Y eso provoca una desinformación que hace que haya como una visión muy diferente de lo que fueron los hechos, ¿no? Y que todavía a día de hoy haya gente, pues como lo que hablamos, ¿no? Que piense que toda esa gente que está enterrada en fosas comunes fueron realmente gente que hizo actos de sangre, que es algo que bueno, tengo un conocido, pues no voy a decir ni amigo, que claro, hay que decir que es carlista, ¿no? Con lo cual, pues bueno, ya su opinión queda un poco ahí por los pelos, ¿no? Que tiene un abuelo enterrado en una fosa común en Paterna y que dice que, bueno, que se pudra ahí porque mató a monjas y eso. ¿Tú te has dado cuenta de que por lo que se le juzga a tu abuelo es exactamente igual a lo que se juzga y por lo que han muerto, vamos, miles y miles de personas en España? Claro, no había tantas monjas, no había tantas iglesias que quemar, ¿no? Incluso, pues bueno, también hablamos en el cómic un poco de esto, ¿no? De la arbitrariedad de la justicia franquista. O sea, no buscaban esclarecer unos hechos. Hablamos de lo que nos contó una de las familias, que fueron a buscar
a una persona y como no la encontraron, pues se llevaron a su hijo y fusilaron a su hijo. O sea, esa es la justicia, ¿no? Y bueno, es evidente la forma en la que tenían de juzgar y como se hablaba también antes, de un gobierno ilegítimo que había llegado ahí, no por los votos de nadie, sino dando un golpe de Estado y ganando una guerra. O sea, con lo cual, todos esos juicios deberían de estar anulados y toda esa gente legalmente tendría que ser inocente, ¿no? Y es una de las también de las anormalidades de todo esto. O sea, alguien que muere por una dictadura, la democracia lo primero que tendría que hacer es honrarlos, ¿no? O sea, es sumarlos y honrarlos, debería ser lo primero, ¿no? Para que no ocurran estas cosas, ¿no? Que todavía siga habiendo gente que sigue manteniendo, ¿no? Manteniendo esa culpabilidad de gente que era totalmente inocente. O sea, una de las fosas comunes que es, vamos, uno de los ejemplos como más dramáticos y que no es en Paterna, pero que lo sacamos, es la de esa madre que aparece con un sonajero, ¿no? O sea, no me imagino a esa mujer que lleva un sonajero en el bolsillo quemando iglesias, matando curas o cualquiera de los crímenes por los que se les acusaba a toda esta gente. Bueno, nada, lo primero, enhorabuena a UCAR, porque bueno, está claro que había organizado con mucho esfuerzo a la Junta Directiva, a la Presidenta y que la acto merece la pena, ¿no? Porque está siendo un éxito. Y bueno, enhorabuena a vosotros dos por el cómic, a mí me encantó. Yo me dedico profesionalmente a esto de la historia y bueno, os doy la enhorabuena aparte por cómo conmueve. Me sorprendió la seriedad de investigación y de lecturas que tenéis detrás, ¿no? No lo encontré, perdonadme la claridad, pero no encontré ningún fallo, ninguna cuestión. Menos mal, qué alivio. Esto no fue así. Es más, yo creo que aprendí muchas cosas que no sabía. Yo creo que una de las cosas mejores que tiene el cómic es la transversalidad, ¿no? Yo creo que es un acierto dejar fuera a Rafael Hernando, o como se llama, Rafael Salvador. Para la siguiente edición. Porque creo que uno de los problemas de recuperar la memoria democrática es que a veces entramos en tonalidades de blanco y de negro. Me gusta que aparezcan personas que en teoría están en el otro bando, pero son hombres o mujeres buenas, ¿no? Personas que actúan en la zona crisis y que nos explican que la historia fue compleja y que se comprometieron con una injusticia, ¿no? Y me parece que una de las grandes cuestiones que están pendientes en el tema de la memoria democrática, sobre todo que consigamos que esto sea transversal, ¿no? Y que por fin consigamos que la derecha de alguna u otra forma pues esté en esto, ¿no? A mí no me causa ninguna risa, ¿eh? A mí me parece, yo creo que hablamos de derechos humanos y no creo que es una cuestión de izquierda y de derecha, ¿no? Aunque yo tenga mi ideología, que no es precisamente la derecha, ¿no? Pero me llama mucho la atención de los cómics de Paco Roca un tema que es la obsesión, en el mejor sentido, por la memoria, ¿no? Que la verdad no es un tema, no digo ya la memoria democrática, que también, sino el funcionamiento de la memoria, ¿no? Desde Arrugas a este fantástico que tienes que me parece un cómic complejo, pero que tiene muchísimas cosas. Yo se lo pongo a mis estudiantes, el de Regreso al Edén, que habla de posguerra, de cómo funciona la memoria. Me parece un tema muy difícil y sobre todo llevarlo al cómic, ¿no? Y creo que está en todos tus cómics, ¿no? Y además me llama la atención porque siempre está la presencia de las mujeres, ¿no? Las mujeres como transmisor, muchas veces como protagonistas. Me gustaría que me dijese un poco, o que compartiese con nosotros, ¿por qué este tema te interesa tanto, no? Sí. Bueno, la verdad es que en un principio no era consciente de que estaba tratando de la memoria durante varios cómics, pero sí que es verdad que cuando empiezas a mirar para atrás y sobre todo en entrevistas, charlas y demás, te das cuenta de que hay una constante, ¿no? Yo creo que por un lado es la ignorancia en todos los sentidos, ¿no? La ignorancia sobre tu familia y la ignorancia tuya sobre la sociedad en la que vives, ¿no? O como ciudadano de un país ya de por sí desmemoriado, ¿no? Entonces te avergüenzas muchas veces de no saber determinados episodios, ¿no? O sea, como sociedad todo esto es un problema, pero como autor es una bendición que de repente nadie haya hablado de la 9, por ejemplo, o que sea un tema muy poco tratado, ¿no? Que dices, esto en cualquier otro país habría infinidad de historias, homenajes, plazas dedicadas a la 9.
Sin embargo, aquí en España no, o sea, eso es como una gran anormalidad, ¿no? O sea, para un autor es genial porque encuentras un montón de temas, pero como sociedad es un problema, ¿no? Entonces, yo creo que, por un lado, viene de esa, digamos que de esa ignorancia, ¿no? De querer saber cosas, ¿no? O cosas de tu familia, de qué fue de tu padre. Imagino que todo surge un poco de ahí, ¿no? De querer saber un poco de dónde vienes. Luego también te das cuenta de que, bueno, vas uniendo temas, te das cuenta de que preguntarnos de dónde vienes o buscar tu identidad en el pasado también tiene un peligro, ¿no? Y es de lo que habla, en cierta manera, Regreso al Edén, ¿no? Que solamente los nacionalismos o los fascismos se quedan en un momento concreto, ¿no? De decir, bueno, pues esta es mi identidad. Mi identidad es los reyes católicos y esa lucha del cristianismo contra todo lo demás, ¿no? Los fascismos de Mussolini, en cierta forma también, ¿no? El Imperio Romano, que dice, bueno, pero es que Roma o España tiene muchos matices. En España, joder, pues podríamos venirnos a la Granada de los musulmanes, eso también es España, pero eso se obvia, ¿no? Entonces a veces es también el problema de la memoria, ¿no? Y es de lo que tratan otros cómics como eso, como Regreso al Edén, ¿no? De qué relato hacemos o en qué parte, cuidado, de la memoria nos quedamos. Y luego, por otro lado, es que me parece que la memoria en sí, si fuese un personaje, sería el personaje, digamos, más romántico posible, ¿no? Porque sabemos que su lucha está condenada a la derrota. O sea, sabemos que la memoria perderá siempre ante el olvido. O sea, quizás no ahora que estamos luchando, pero lo hará en un futuro, ¿no? Y de hecho lo vemos, que lo que intenta también determinados sectores con respecto a las fosas comunes es que se olvide, ¿no? Antes hablamos de cuándo habrá un consenso entre los españoles sobre lo que supuso la dictadura. Pues posiblemente cuando no quede nadie vivo, ni ellos, ni quizás sus hijos, de lo que supuso una dictadura. Entonces seguramente llegará un acuerdo, ¿no? Entonces todos los temas al final, incluso el propio universo, está condenado al olvido, ¿no? Y eso es lo que me parece que hace interesante, ¿no? El tema de la memoria, que lo puedes tratar desde infinidad de focos diferentes y además es como algo que por mucho que lo intentes, finalmente será derrotada esa memoria. Entonces eso le da como un romanticismo también al tema de la memoria. Vale, lo de las mujeres, vale. Sí, no, que siempre es como, y eso nos dimos cuenta, bueno, cuéntalo tú, el tema de la memoria y las mujeres. Pues yo solo me sé el mío. Bueno, que quieras hacer lo mismo. No, es verdad que yo me alegro que preguntes esto porque para nosotros era muy importante, porque es fácil quedarte un poco con el perfil de Pepica y de Leoncio, pero creo que las grandes protagonistas de la historia eran las mujeres. Eran las viudas, las hijas, las hermanas, las cuñadas, las madres, y que han sido, y además luego nos hemos dado cuenta incluso en el presente, ¿no? No solo que todas las asociaciones de cada fosa de Paterna tienen su propia asociación y todas están presididas por mujeres, o la inmensa mayoría, sino que cuando íbamos a las fosas prácticamente todas las personas que estaban trabajando en las exhumaciones eran jóvenes arqueólogas. Y yo creo que ahí hay un elemento, ¿no? Son como las guardianas de la memoria de este país y creo que su sufrimiento es fácil quedarte con el sufrimiento de los fusilados, de los que fueron juzgados de forma injusta y arrojados en una fosa, pero para nosotros era muy importante en el cómic contar el sufrimiento de personajes como la viuda de José Celda, a la que le comunican que su marido va a ser fusilado porque le visten de negro un día antes, o a viudas o a la madre de otro fusilado a la que le rapan la cabeza y la dejan en silla de ruedas. O sea, y todo eso es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Gente que ha heredado ese sufrimiento salvaje y que ha vivido con terror hasta el presente. Entonces, para nosotros presentarlas a ellas como guardianas de la memoria, y creo que es una figura, aprovecho para hablar de la obra de Paco, que se ve en otros cómics, ¿no? Que en Regreso al Edén es muy claro también, ¿no? Que la memoria es como que va pasando de mujer en mujer en este país. ¿Alguna pregunta más? Sí, tenemos ¿Sí? alguna más. Hola, bueno, realmente el profesor de Artur ya ha preguntado algo similar, pero en primer lugar me sumo a la enhorabuena del resto del público. Yo el cómic he de decir que no es solo que me ha encantado, sino que me ha emocionado también. Y sin más quería decir, sobre todo para la gente que no lo haya leído todavía, este cómic no es solo maravilloso para la voz periodística, por la memoria que recupera, por los personajes de Pepica y de Leoncio, sino porque es un cómic que tiene una reflexión profundísima sobre el propio concepto de memoria, y diría que incluso rayando a veces incluso lo teórico. Lo digo con conocimiento de causa. Yo durante el doctorado he trabajado el tema de la memoria, no la memoria histórica, sino de hecho en Grecia en concreto, y hay cosas del cómic que yo he visto de una profundidad que prácticamente nunca había visto fuera de libros teóricos dedicados a esto. Por ejemplo, cuando
digamos, cuando los arqueólogos hacen el trabajo y los represaliados salen de las fosas y se ponen a pasear por la ciudad, eso es una de las funciones principales de la memoria, hacer presente las cosas. Y fijaos, al principio decía Paco, al principio de la intervención, decía que bueno, que al principio le sonaba un poco raro por el tema de la ritualidad, de los religiosos. Realmente la memoria es algo más. La memoria es lo que nos permite sobrevivir y lo que nos da sentido y orientación. Y entonces, como hay tanta, me ha emocionado muchísimo todas las referencias a Grecia que se han hecho tanto en el cómic como aquí, porque efectivamente la Ilíada y la Odisea son esencialmente libros de memoria, pero también quería decir que en Grecia el concepto de memoria, que está conceptualizado, tiene dos sentidos. El primero es hacer presente las cosas, que eso lo hacéis perfectamente en el cómic. La memoria es el presente del pasado, y precisamente por hacerlo presente es capaz de crear alternativas y de generar nuevas realidades. Y la segunda es, la memoria en Grecia es un concepto de justicia. La memoria se invoca para hacer justicia. Entonces, creo que eso lo reflejáis perfectamente. Y sin más, quería agradeceros no solo vuestra labor periodística, vuestra labor artística, la labor que habéis hecho recuperando la memoria de estas personas, sino también la propia reflexión general que hacéis, y que creo que eso hará que la obra se convierta en un clásico, porque más allá del tema este concreto español, por eso se está traduciendo a tantísimos sitios, es una obra que es una reflexión general sobre la memoria. Entonces, en ese sentido, sin más, daros las gracias. Muchísimas gracias. Podríamos decir que hemos hecho la nueva Ilíada, ¿no? El nuevo mouse español. No, vamos, nada que decir. No, cualquier cosa que respondamos va a ser para peor. Para estropear. Voy a preguntar más. Yo quiero preguntaros. Segundo. Espera, que... Cuando vais a los colegios de primaria, los niños, ¿qué os dicen del cómic? Muy bien, muy buena pregunta. Antonio. Tú. Pues nos dicen una cosa muy interesante, que te das cuenta de que cuanto más mayores nos hacemos, más idiotas nos hacemos, y es que no entienden nada. O sea, cuando fuimos al cole de tu hermano, nos decían, pero ¿y por qué nos mataban? Y entonces nosotros lo explicábamos, porque hubo una guerra, tal, y una vez están muertos, ¿por qué no los dejan enterrarlos donde ellos quieran? ¿Y por qué hoy todavía no pueden estar, todavía no los sacan? Entonces son como preguntas súper evidentes que de una forma completamente absurda hemos ido como desmontando para que no tenga ningún sentido, porque para un niño no tiene ninguna lógica que tú mates a alguien, no tiene lógica que una vez lo has matado no dejes a su familia que se despida de él, no tiene lógica que una vez no le dejes que se despida, tampoco le dejes durante 80 años recuperar su cuerpo. Son cosas como que tan absurdas que no tienen ningún sentido, y sin embargo el relato de la historia en este país ha hecho de forma mágica que parezca que tiene alguna lógica. Entonces, para nosotros hacer esa charla con niños más pequeños fue súper interesante, porque tiene una lectura mucho más pura de la historia. Y preguntan eso, y luego preguntan a Paco qué hay que hacer para ser una estrella del cómic. Perdonad, quiere ahora preguntar a Antonina, quiero presentaros Antonina, no sé si la conocéis, Antonina Rodrigo, escritora, una de las personas, de las mujeres más importantes de esta ciudad, ha escrito muchísimo sobre mujeres represaliadas en Granada, y gracias a ella conocemos muchas de esas hermanas, madres, hijas de represaliados de esta ciudad. Gracias, Antonina, por estar aquí. En primer lugar, felicitaros, daros las gracias, y a ver qué público tan querido. Yo quiero recordaros a una mujer extraordinaria que mataron, ejecutaron, es decir, que fusilaron, hay que decir ejecutaron, creo yo, y que le llamaban la zapatera. La zapatera porque los padres tenían un negocio de zapatos en la calle de Besones, pero ella fue una mujer, perdona que estoy un poco regular, cultísima, y que yo creo que merece que os dediquéis, un libro a ella, ¿no? Es una mujer fabulosa, y los criminales
cuando bajaron de fusilarla, dijeron que habían fusilado a la Zapatera por puta y a Federico por maricón. Tenían llenos de sangre, había un bar donde se reunían después de estas matanzas, y fue una mujer, además con una obra literaria fantástica, era filósofa. Es una mujer maravillosa que ha estado mucho tiempo oculta. Yo la saqué en el periódico y luego la he sacado en un libro, y desde luego es una mujer que encaja perfectamente en vuestra labor. Luego, esto podríamos estar aquí esta mañana, porque hay que pensar que Franco hizo un decreto para la gente que pagara un dinero, podía retirar a su gente asesinada. Por ejemplo, el padre de Federico García Lorca pagó mucho dinero por su yerno, que era el marido de Concha, la hermana de Lorca. Alcalde de Granada. Bueno, y este hombre estuvo, todos los granadinos lo conocemos, el cementerio, cuando sube hay una calle, y estuvo allí en una fosa, no, en un nicho. Cristal, ¿cómo se llama? Mausoleo. Sí, una urna, y allí ponía el nombre. Este hombre fue el alcalde socialista médico de pobres de Granada. Fue casado con la hermana de Lorca y fusilado días antes que a Lorca. Este fue un alcalde médico socialista que a la Albaicín y al Sagromonte no subían los médicos porque la gente, eso era un pueblo, eran barrios populares y no pagaban. Y él subía, y luego cuando bajaba, entonces no había esta farmacia magnífica que tenemos hoy, era todo por fórmula, ¿no? Él le dejaba a los familiares un dinero para que aquella forma que él había escrito para que el enfermo fuera a la farmacia y se lo hiciera. Y luego bajaba a su casa y a la hermana de Lorca le decía, ve a la calle del pan número tal o del agua, que son calles albaicineras muy hermosas, y perdona que estoy mal, y entonces llévale sábana. Y ahora os digo una cosa que yo cuando me lo contaron empecé a llorar como una loca, para que esa gente muera con dignidad. Ese era el médico granadino, socialista, médico de pobres, que fusilaron días antes que a Federico García Lorca. Llevan una sábana limpia para que esa gente que estaban en jergones y malamente, que murieran con dignidad. Ese es el médico granadino que debemos nosotros también de recordar siempre. Fantástico, fabuloso, fusilado también. Un médico de pobres, se dedicaba a los pobres porque no cobraban. Iba a las cuevas, iba donde fuera. Ese hombre fue fusilado unos días antes que a Federico. Pero como aquí nos ha hablado mucho de la mujer, tenemos mujeres fantásticas, fabulosas, muy valientes, milicianas extraordinarias, pero esta mujer que digo, la zapatera, que llamada así por la zapatería de sus padres, es una persona extraordinaria para que vosotros, yo pueda ayudar con la... Yo te cedo a Paco 3 años. Antonio. Bueno, yo a la voz, porque voy a decir una cosa, ¿me quieres tener esto? Ay, Dios. Es que me da vergüenza de... Me han dicho algo, pero me da vergüenza. ¿El qué? Yo soy también un poco de vuestro gremio, porque yo os traigo Aleluya. Las Aleluya fueron las precursoras del cómic. Yo os traigo Aleluya de Federico García Lorca. Ah, qué bonito, qué bonito. Muy bien. Voy a ser muy rápido. Gracias a todos y todo eso, genial, lo habéis hecho genial. Me parece que una de las cosas que pasa, lo habéis apuntado. Vivimos en una cultura del miedo. Mi madre me decía, no vistas así, no pongas esta bandera en la ventana por si te pegan una paliza. Mi madre vivió en la época en la que la gente desaparecía por hablar de la República o de la justicia social, y eso se mantiene porque aquí los fascistas ganaron, y merece la pena llamar a las cosas por su nombre. Voy a ser todavía más rápido. A pesar de lo que dijo el tipo ese acerca de que a Lorca lo habían matado por rojo y por maricón, que eso está documentado y ese tío era un imbécil, lo cierto es que lo mataron por ricos. Si lo hubieran tenido que disparar por maricón, le hubieran fusilado a Franco también, a pesar de la pequeñizo trepa que era. Lo siguiente que vamos a decir es que la memoria está condenada
al olvido, como decís, y a la derrota, pero la historia tal vez tendríamos que reivindicarla, porque es lo que habéis dicho. Oye, sobre esto, ¿cómo es que no se habla más? Y sobre todo, cuando se habla, ¿por qué se habla con cierto miedo? Con el tema de, vamos a hablar de memoria. No, señor, no es memoria, son hechos. Los asesinaron, los ejecutaron, sin ninguna piedad. Gonzalo Aguilera Murdo decía que iba a exterminar por lo menos un tercio de la población masculina de España y así acababa con el problema del paro. Eso es un objetivo del que él presumía porque se sentía orgulloso. Es ser un fascista, un aristócrata y un genocida. Y quería preguntaros a vosotros que estáis metidos en toda la vorágine mediática, ¿hasta qué punto esto no es solo una historia de envilecer y embarrar el discurso de la oligarquía política, en buena parte era de la oligarquía política del fascismo? De hecho, el Partido Popular lo fundaron, Alianza Popular, 7 ministros fascistas, a gritos de Viva Franco, y lo podéis leer en el ABC. Bien, ¿hasta qué punto esto también es una cuestión puramente mediática de esa oligarquía? Y yo recuerdo cuando empezaban a ponerse polémicas sobre este tipo, que siempre había alguna tertuliana del entorno de Ana Rosa y alguna bien pagada de ese tipo de historias, que decía que eso es un discurso revanchista y guerra civilista. Y en realidad la sensación que daba es, queremos que todos sepáis que os puede volver a pasar. Y eso es algo que en un país democrático no debería pasar. Y lo habéis dicho, en un país democrático que todo esto no se recuerde y no se registre no debería pasar. En un país democrático a los héroes que murieron por la justicia, la solidaridad y la democracia los tendríamos homenajeados en todas las calles y en todas las plazas. Aquí se homenajea a la División Azul. La conclusión es durísima. Tal vez en cuanto a la calidad democrática de este país todavía tengamos mucho que mejorar. Y ahí está Óscar por la República. Gracias a todos. Un cierre genial. ¿Vale? A ver, que muchísimas gracias por haber estado aquí.